Ya estamos de regreso, 6:39 y conversamos en nuestro análisis político con Silvia Córdoba y Agustín Bianchetti. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estamos? Hola, ¿Cómo hola. estamos? Hola, buenas tardes. Llegó Matías también. No parece bien. Matías, está de vuelta Matías. ¿Cómo te va, Hola, Matías? Todo súper bien, hablo en tercera persona ahora. Esa es mi realidad, esa es mi vida. Oye, a ver, hemos reporteado hartas cosas. Hemos reporteado el debate a la TEL, hemos reporteado el caso Ángela Vivanco, hemos reporteado cierre de campañas. A ver, Agustín. Sí, hemos hecho hartas cosas esta semana, porque viene un debate el día lunes de Anatel, el último debate antes de la elección del 16 de noviembre, que yo creo que promete que podría de alguna forma mover la aguja después de todo lo que pasó en el debate Archi, que a mi parecer fue el debate más noticioso o más entretenido, mejor dicho. Por lo menos Sí. para quienes cubrimos política o quienes estamos metidos constantemente en esto, siento que el debate con más fundamento o con más pasta política fue el de Archi, yo creo que por el formato que se dio. No sé bien cómo va a ser el formato del debate de Anatel del lunes, pero igual promete, promete. Van a estar los 8 candidatos y tenemos también harto reporteo en torno a eso, ¿cierto? Sí, hoy día estaba Rocío Fonseca en TVN, ya viendo los preparativos de lo que va a ser este cara a cara. No la estaban fichando porque el debate es en TVN. Exactamente, porque va a Sí. estar transmitido ahí por todos los canales de televisión, incluido Mega, que va a estar transmitiendo por todas las señales. Y claro, ahí llegaron al menos 2 candidatos presidenciales a hacer como el check-in, a ver si le quedaba bien o no la corbata, que fue el caso de José Antonio Kast, que andaba entre la corbata azul o la corbata roja. ¿Y andaba con escudo o sin escudo? No, sin escudo, Ay, pero después te cuento un poquito más Ya, por de favor. eso, porque dejó la tendalá. Y claro, pues estamos hablando de 4 bloques que van a ser importantes, que ahí va a estar Juan Manuel Astorga. Estamos hablando de seguridad, gobernabilidad, políticas sociales, economía y también las preguntas directas, que también es como lo que uno más espera ahí con las cabritas para ver si se sacan algunos palitos. Y sobre todo en un frente a frente que, como decía el Agus, falta como esa chimuchina donde se da el todo por el todo. Hemos visto a varios candidatos que se han resguardado un poquito, no han tratado de entrar como en la pelea, que era lo que hablábamos ayer, como el caso de José Antonio Kast, pues. que a diferencia de otros debates, él era uno de los principales que ahí le sacaba la mugre a los otros candidatos. Vamos a ver si ahora, como es la última instancia de los debates, va a haber un poquito de ese fair play, o sea, del no fair play, que es lo que se estaba esperando hace mucho rato. Fíjate, Silvia, que siento yo igual que, por ejemplo, en el debate Archi y en todos los debates, los temas que más sacaron chispas no fueron los dichos cruzados entre Totalmente. candidatos, sino que fue candidato con periodista. Con periodistas. ¿No? Cuando vimos a Mónica Pérez preguntarle a Johannes Kaiser por el tema de los derechos humanos, y también los cruces que hubo entre Eduardo Artés también y los periodistas que estaban ahí, eso me creo yo que fue lo más como de noticia. Como lo más acalorado. Sí, lo más acalorado. Más que los dichos cruzados entre candidatos, que yo no recuerdo mucho, por lo menos Quizás en la- Archi. Es que faltaban las réplicas. Sí, po. aquí quizás la intervención entre Eduardo Artés y Johannes Kaiser, cuando empezaron a Claro. interpelarse entre ellos, es como usted va a tener que... Que fueron los es como dos usted me está protagonistas. amenazando. Fueron los dos Ni protagonistas sé del eso. debate. Sí, Claro. los dos protagonistas O sea, del debate, sin duda. Claro, en Si uno hace Chilevisión un al poco menos de- vimos eso. Si uno hace un poco de memoria, en general los debates han sido mucho más eso. O sea, estos debates han estado marcados por Meo contra Iván Valenzuela en Canal 13, salvo el primer debate de Chilevisión. Todos los debates han tenido más bien un cruce hacia los periodistas y no tanto entre ellos, que los ha habido. Pero si uno va hacia atrás, también José Antonio Kast con Maca Pizarro, Daniel Jadwe con Mónica Pérez. O sea, lo que hemos tenido han sido más bien entreveros entre periodistas y candidatos, Así donde que el candidato prepárate, pierde Juanma. un poco más las riendas, por decirlo así, que con el contrincante propiamente tal. Y pareciera que se instaló en el caso de Eduardo Artés, porque ayer en el programa Candidato Llegó tu hora de TVN, también como que esta lógica como de ningunear un poco al periodista. Y lo que sí les puedo decir es esto. Que he participado de ya varias reuniones Anatel para el debate de este día lunes. Para Anatel es de la prioridad más relevante la dignidad del trabajo periodístico,
por todo lo que representa, ¿no? Porque es finalmente el gran espejo que refleja el ejercicio democrático de poder votar informado. Y por lo tanto, para Anatel, una de las grandes preocupaciones es que los candidatos hoy día empiezan a considerar a los periodistas como sus enemigos, y por lo tanto para Anatel, lo único que puedo decir así como digamos, en la definición muy general de las reuniones que hemos tenido, para Anatel es un tema de preocupación, que los candidatos lleguen con una cierta pintura de guerra con los periodistas, porque se pueden encontrar con sorpresas. O sea, no pueden salir trasquilados, digamos, si es que ese es el objetivo. Finalmente, que no siga este discurso en contra de los periodistas, que principalmente lo ha hecho también Marco Enrique Ominami. No solamente en el debate que mencionas tú, Juanma, contra Iván Valenzuela, sino que también en su franja electoral. Claro. Ha mencionado a varios periodistas, incluso ha puesto las caras de ellos en su franja electoral. Así puras Con mujeres, inteligencia ¿no? artificial, además. Interesante la Paula Escobar sobre eso. Sí, con inteligencia artificial más encima. Entonces, finalmente me imagino que Anatel, Juanma, como tú dices, no tiene esa misión de que este discurso en contra de la prensa no continúe. No, y sobre todo porque es relevante el trabajo periodístico que se hace, y también el hacerse cargo también de ciertas propuestas que todavía no son explicadas por parte de los candidatos presidenciales, o temas que sin duda también tocan como la fibra de la sociedad, que era lo que estábamos hablando, por ejemplo, de las protestas estudiantiles, que es un debate, le ha afectado a profesores, ha afectado también a los apoderados, entonces, y también a los estudiantes que han querido ir al colegio a estudiar. Entonces, no se trata de temas que, ojo, es porque se está siguiendo como al candidato para perseguirlo políticamente, sino también para escuchar qué opina sobre estas situaciones que ya estamos en la recta final, y donde también ellos van a tener que tomar la decisión para el día 16 de noviembre, que ya no queda nada. Este lunes, 9 de la noche, debate Anatel, Juan Manuel Astorga representando a Megamedia. Además, ustedes, pequeños pichones, dando vueltas ahí por los pasillos de Televisión Nacional. Probablemente. Y la nota. Y la nota, pues, además de... Así es. Del debate. Oye, a propósito, lo mencionamos ya, el escudo de José Antonio Kast. Una de las imágenes de las últimas 24 horas, él en este escenario medio, al estilo medio Trump, el año pasado, después de que le hicieron un atentado en su contra, le terminaron disparando parte de la oreja, y él empezó a aparecer en los eventos públicos con este como escudo de vidrio antibala. Y ayer lo hace José Antonio Kast. No sabemos si era antibala, la verdad, pero uno quiere creer que sí. Bueno, por lo menos que fue la no puesta se en supo escena. porque sí, no pasó bueno, nada. Qué bueno que no se supo, ¿no? Y me imagino que este tipo de Ojalá cosas que bien, nunca se supo. Ojalá que nunca ojalá que nunca lo sepamos, sin duda, ¿no? Pero la puesta en escena llamó la atención porque además en el escenario José Antonio Kast no explicó nada, ¿no? Vinieron todas las explicaciones después, pero no hubo así como, bueno, estamos acá porque la delincuencia y la cuestión es así, sino que simplemente apareció con esta puesta en escena. Es completamente inédito, no se había visto en una campaña presidencial chilena al menos. Y no se esperaba que lo hiciera José Antonio Kast en la región de Valparaíso, en Viña del Mar, sobre todo que hay que decirlo, claro, parte del punto, o sea, empieza a llegar la gente a esta convocatoria y se encuentra con este escudo, que no era el de Capitán América, estábamos hablando de este escudo transparente, pero lo que llamaba mucho la atención era que en varias ocasiones, antes de que partiera el discurso de José Antonio Kast sale con su esposa, y sale al lado de este escudo, saluda a la gente, se da un discurso de cerca de 3 minutos junto a su señora, pasan los diputados, pasan los encargados. Entonces, ahí era, ¿de qué sirve este escudo? Para blindar a un candidato, siendo que lo utilizó solamente en estos minutos cuando él realiza este discurso presidencial. Ahí era un punto que llamaba mucho la atención. Segundo, se asegura, según carabineros, según fuentes de carabineros policiales, que no hubo un consejo o se les dijo, ojo, para la región de Valparaíso utilicen este tipo de medidas de seguridad para que se apoyen porque es una zona conflictiva, por ejemplo. No sucedió. Estuvo en una de las zonas complejas, por ejemplo, la región de la Araucanía, José Antonio Kast, no se utilizó. No. Al menos él asegura que es uno de los actos masivos que ha tenido por primera vez por los cierres de campaña, pero eso ha llamado mucho la atención y además generó críticas transversales. O sea, desde Evelyn Matei, que dijo, claro, José Antonio Kast tiene miedo como tiene miedo el resto de las personas por el tema de la seguridad, pero no sabe si es o no efectivo el hecho de estar blindado en una actividad. Y el caso de Janet Jara, que ella criticó asegurando que esto ya es un tema completamente electoral para parecerse a Donald Trump, porque no solamente hablamos de este escudo transparente, sino también
por la misma fachada que se ha hecho en varias regiones, ¿cierto, Agustín? Que están con estas banderas chilenas también y los colores entre rojo y azul que son muy parecidas también a lo que ha sido el trabajo del presidente estadounidense. O sea, evidentemente es una puesta en escena, pero nosotros tampoco podemos descartar que sea una estrategia de seguridad del parte del candidato, ¿cierto? Genera dudas, lo que tú decías, Silvia, que se baja a saludar y finalmente el escudo no lo ocupa siempre, ¿cierto? Obviamente no puede estar con un escudo 24/7. Claro, que lo vaya siguiendo, personas lo levantan y lo van siguiendo con el escudo. Donald Trump también se ha salido de las actividades. Me imagino que ponen el escudo cuando da el discurso que está en una posición sin moverse, lo que sería más fácil, entre comillas, para el atacante atacar al candidato, ¿no? Es más difícil para un presunto atacante atacar al candidato en movimiento, ¿cierto? Entonces yo creo que lo hace cuando está estático el candidato y por eso es que ponen el escudo. Pero evidentemente ya puede ser un tema de seguridad y todo, pero evidentemente también al mismo tiempo llama la atención y se hace como... y se genera una puesta en escena para poder parecerse al candidato quizás, o se parece al candidato, al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando él era candidato, ¿no? Ahora, por este episodio que ocurrió con él. Al igual que el video de Evelyn Matei, nos ha tenido 24 horas hablando de esto, por ese lado. Totalmente. Ahí uno puede hacer el análisis cualitativo también, no cuantitativo, sino que cualitativo, si se estaba hablando bien o mal de esto. Ojo que La Tercera publicó hoy día que generó ruido incluso en el interior de republicanos, como que habían algunos que no estaban todos particularmente contentos ni de acuerdo con la movida. A mí igual me dieron risa las explicaciones después, en un buen sentido, por favor, no se enojen. Es que cuando tú tienes al candidato que ha dicho que va a perseguir al crimen organizado, obviamente hay que tomar este tipo de medidas. Todos los candidatos han dicho que van a perseguir al crimen organizado, ¿no? O sea, siendo justo, lo ha dicho Johannes Kaiser, lo ha dicho Franco Parisi, lo ha dicho Marco Enrico Minami, quizás no Eduardo Artés, pero está en otra. Entonces, no es el candidato que si el crimen organizado tuviera algo contra un candidato, no sería el candidato nomás, probablemente habrían otros nombres. Además, si lo comparamos con Donald Trump, que usa este estilo de medida de seguridad, de blindaje, lo hace después de un supuesto atentado en su contra, o sea, y que fue comprobado por ellos, que hubo imágenes dentro de sus campañas y que por eso hoy está con ese escudo para poder resguardarse en sus actividades. Curioso. Pero bueno, ojalá nunca pase ojalá nunca ningún político en Chile, por suerte no hemos tenido este tipo de violencia política en mucho tiempo, pero sí, ojalá que efectivamente nunca se necesite, ¿no? La imagen es fuerte igual, sea necesario o sea innecesario, es fuerte que... Y vamos a ver si la va a seguir utilizando también, porque insisto, sería medio curioso en el Movistar Arena. Bueno, imagínate en el Movistar Arena o ahí en Anatel el lunes, rodeado. el único con... Como al estilo del Papa, así como un carrito. un escudo. Oye, no todo es política, Agustín. Salgamos del barro político. Vamos al barro judicial. Sí. Porque Agustín Bianchetti ha estado ya a esta altura experto en la arista trama bielorrusa, muñeca bielorrusa está muy entretenido. De la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, su pareja, 2 abogados más que fueron formalizados el día de hoy, pero va a continuar durante los próximos días. Sí, de hecho, la formalización partió hoy, pero se espera que continúe durante todo el fin de semana. Porque hasta el lunes, por lo menos. Sí, porque son muchos antecedentes que la Fiscalía tiene que postular. Se le imputa el delito de lavado de activos y de cohecho a Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, y a los 2 abogados del consorcio Velas Movitec. Que era este consorcio bielorruso que tenía un requerimiento en contra de Codelco. Ángela Vivanco termina fallando en favor del consorcio bielorruso, cuando al parecer habrían tenido toda una trama y un acuerdo entre los abogados de la empresa, la pareja de Ángela Vivanco, la misma Ángela Vivanco, que incluye sobornos, lavado de dinero, todo eso es lo que acusa la Fiscalía. Exactamente. Entonces, los antecedentes son varios y uno de los episodios de la audiencia de hoy es cuando la Fiscalía intenta demostrar el tema de del lavado de activos, porque se generan todos estos pagos, supuestamente, a Gonzalo Migueles y Ángela Vivanco por el fallo, y ellos tienen estos 70 millones de pesos que dice la Fiscalía de forma ilícita y los intentan lavar, los intentan parecer de que sean lícitos, como llegaron. ¿Y cómo lo hacen? A través de conservadores de bienes raíces de Chillán y de Puente Alto. Y la Fiscalía en la audiencia muestra una llamada telefónica de un conservador, del conservador de Puente Alto,
que de alguna forma da a conocer que hubo coimas entre Mario Vargas, que Mario Vargas coimió a Ángela Vivanco. Lo dice casi textualmente. Coimié a Ángela Vivanco. El conservador de Puente Alto. Por lo tanto, bueno, eso es un antecedente muy importante y que a la salida se le preguntó al abogado de Mario Vargas como cuál era su parecer sobre eso, y dijo que él no se podía hacer cargo de cosas que decían otras personas. Esa ha sido toda la defensa del abogado Mario Vargas hasta ahora. Bien pobre, por decir paupérrimo. Y que además es como la definición de ser acusado de algo, sí. ¿No? Otra persona me dice algo que yo supuestamente hice, te tienes que hacer cargo de lo que dice otra persona. Así es, bueno, pero el turno de las defensas de defenderse en la audiencia va a ser mañana o pasado. Así que ahí también vamos a poder escuchar parte de su argumento. Afortunadamente, toda esta transmisión está siendo pública. Por el Poder Judicial. A diferencia de tanta y eso otra. Que en un principio no querían que fuera pública. Al menos lo que fue el martes, cuando fue como el tema del control de detención. Claro, bueno, por mientras los imputados van a seguir en Capitán Llaver y la Fiscalía pide prisión preventiva. Si es que se le concede la prisión preventiva a los imputados, van a ir a Capitán Llaver, seguirían en Capitán Llaver, y eso sería un precedente muy, pero muy importante en contra de Ángela Vivanco. Que no está siendo formalizada en esta ocasión. No está siendo formalizada, pero durante esta jornada ya se supo que avanzó el trámite judicial que tiene que realizar la Fiscalía para poder formalizarla. De hecho, se admitió a trámite esta querella de capítulos que se llama, que se tiene que ingresar a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones tiene que ver si es que se admite o no, y de ahí hay alegatos y todo, pero este trámite judicial tiene que avanzar por un carril separado, por la Corte de Apelaciones, y si se aprueba esta querella de capítulos, ahí recién la Fiscalía puede formalizar a Ángela Vivanco. ¿Por qué Ángela Vivanco no está siendo formalizada? Porque los hechos ocurrieron cuando ella era ministra de la Corte Suprema, y ahí hay una especie de fuero, ¿cierto? Claro. Tiene que haber un paso previo antes de... Pero ahí es súper importante el hecho de la indagación contra Ángela Vivanco. O sea, todos los caminos llegan a ella, al menos en esta investigación, cuando hablábamos de que todos los caminos llegan a Hermosilla. O sea, ya estamos hablando de la supuesta relación que tenía con Hermosilla, él también, este supuesto amiguismo que había también con los abogados de Velaz Movitech y también con su pareja, sobre todo en este caso de Codelco, donde estamos hablando que fue un revés que se da justo cuando ella estaba supliendo el trabajo como ella presidía en este caso, y ahí donde todas las miradas están puestas en ella, de por qué justo se revierte este caso, justo con una empresa donde estos abogados eran sus amigos, y justo cuando ya aquí los que quedan como víctimas son Codelco, que tienen que pagar una suma pero millonaria en esta situación. Ahora, fíjate lo que decía un abogado defensor de Eduardo Lagos, uno de los abogados del consorcio, es que no solamente Ángela Vivanco falló a favor de este tema. O sea, yo lo decía temprano, es una sala que está compuesta por 5 personas, entre titulares y abogados integrantes. Y además el recurso se vio en la Corte de Apelaciones, y según este abogado hubo 17 ministros, ya sea Corte de Apelaciones o Corte Suprema, que estuvieron de acuerdo con el fallo. Entonces, no le echemos la culpa, decía, solamente a Ángela Vivanco. Ahora, los antecedentes de los nexos, la relación que tenía Ángela Vivanco con los abogados de Velaz Movitech son evidentes. Ahora, eso te iba a decir, Agustín. O sea, una cosa es que uno no puede decir que el fallo ocurrió por exclusiva responsabilidad de Ángela Vivanco. Y por exclusiva ilegalidad o coima, ¿no? Pero... Claro. Pero basta con que se demuestre que hay coima para que... Exacto. Es el punto. Respecto de ella se configure el delito. Y de hecho hace que el delito en sí mismo de Ángela Vivanco sea aún más gil, ¿no? En el sentido de que... O sea, el hecho de que los abogados se hayan esforzado en pagar por un voto cuando al parecer la cuestión tenía mérito jurídico, sería incluso más ridículo, ¿no? Y bueno, el nexo es evidente no solamente en términos personales, porque eran amigos. De hecho, Mario Vargas había estado en varias ocasiones en fiestas de cumpleaños en la casa de Ángela Vivanco, pero no solamente en eso, sino que también, según la Fiscalía, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas redactaron un recurso judicial del caso en la misma casa. Que eso es lo grave, de la totalmente. ministra Ángela Vivanco. Eso lo descartan. Háblame de poner porque uno puede entender que de repente un juez tenga un amigo abogado y que les toque estar en un lado
Obvio, puede pasar. Sí. Pero el concepto de muralla china, no sé cómo se condice con que el abogado venga al living de mi casa a trabajar y desde mi casa mándenle escrito defendiendo a aquel respecto del cual yo después me tengo que pronunciar. O sea, es como de una falta de cuidado, más allá de que, bueno, si hay pago, ya no es falta de cuidado, se llama de otra manera. Encima hay plata ahí por medio. Sí. Por eso, pero más allá de eso, incluso más allá de la coima, digamos, que hay que probarla, pero no existe. O sea, no debería. Eso en sí mismo ya es súper reprochable. Antiético, por lo bajo. O sea, por completo. Y Mega Noticias estuvo hoy día hablando muy cortito con Ángela Vivanco a la salida de su casa y lo descartó completamente. Dijo, aquí en esta casa no se ha redactado nada, por lo menos. Me imagino que se ha redactado harto en esa casa, claro. Pero no en el caso que le imputa a la Fiscalía de que los abogados de Velasco Movidec redactaron un recurso judicial en su propia casa, en la casa de Vivanco. El relato que está tratando de instalar la Fiscalía es súper insólito para Ángela Vivanco, le digo, porque, o sea, por último es la piola. No, claro. O sea, esto es todo lo que, más allá de que la ilegalidad por supuesto que está mal, pero uno asume que si alguien va a cometer un acto así de ilegal, es como que se va a tratar de cuidar un poco las espaldas. Esa cuestión de, según la trazabilidad del IP, el recurso salió de mi casa, algo que no es particularmente difícil de comprobar por lo demás. No, y lo peor que pero hemos visto tantos delincuentes caer porque se olvidaron de apagar el celular, porque el celular los pone en el lugar de los hechos. Al final es el tipo de cosa que parece no estar en la cabeza de los criminales en general. Y porque uno lo ve en tantos casos. En todos los casos de delito de corbata y los que hemos visto de Carol Cariola, por ejemplo, el caso Hermosilla, de izquierda a derecha, parece que el amigo WhatsApp no le ha ayudado. El tema haz la piola, fíjate que el mismo día de la sentencia de este fallo de Codelco Velasco Movidec, según la Fiscalía, la misma Ángela Vivanco fue a la oficina de los abogados de Velasco Movidec a buscar millones o miles de dólares, en efectivo. Eso también lo descartan por parte de la defensa de Mario Vargas, pero esos son antecedentes que maneja la Fiscalía en su carpeta. Entonces, habrá que probarlo. La hizo piola, no creo que la hizo tan piola. Como dijo el gobierno, hay que dejar que las instituciones funcionen. Muy bien, doña Silvia Lago. Gracias, Silvia. Gracias, Agustín. Chao, buenas tardes. Chao, que estén bien. 7:01.